¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a estudiar dos ejemplos de composición de funciones. Componer dos funciones es hacer una operación entre ellas, así como se ha estudiado la adición de funciones, la sustracción, la multiplicación, la división. Bueno, aquí vamos a partir de dos funciones, en este caso la función f, lineal, escrita de una manera en la que uno no está acostumbrado, porque se suele colocar primero el término que contiene a x y luego el independiente. Es exactamente lo mismo. Y tenemos la función g irracional, raíz cuadrada de x menos 3. Vamos a graficarlas. Tenemos GeoGebra igual a 4 menos x. GeoGebra me lo acomoda. Es una función lineal con ordenada al origen 4, pendiente menos 1. Y por otro lado tenemos la función. Vamos a ingresar la raíz de esta manera, con el comando raíz. GeoGebra me pide que ingrese primero el radicando y luego el índice de la raíz separados por comas, entre paréntesis de esta manera. Ahí tenemos la función raíz cuadrada de x menos 3. Es importante para arrancar determinar el dominio y la imagen de cada función. Recordemos que el dominio natural es el conjunto de los valores admisibles, aquellos valores que puedo darle a x para calcular la imagen. En el caso de la función lineal no tenemos restricciones, el dominio son todos los números reales. En el caso de esta función sí tenemos problemas, el radicando tiene que ser no negativo, o sea que puede ser 0 en el caso de que x valga 3, o para cualquier valor mayor vamos a poder obtener su raíz cuadrada. Por eso el dominio va a ser el intervalo 3 más infinito. Aquí lo vemos en la gráfica. Tenemos curva desde 3, desde el punto 3, 0 aquí, en adelante. Determinar el conjunto imagen puede llegar a ser un poco más complicado, no demasiado. En el caso de la función lineal vemos que puede asumir todos los valores reales. En el caso de la función g estamos limitados a este conjunto de 0 a más infinito. Todos estos valores son los que toma la función. Esto lo estamos viendo aquí en el gráfico. Desde 0 en adelante. Podemos pensar en la función como una máquina que procesa números. Lo indicamos con un rectángulo, le ponemos el nombre de la función. Por ejemplo, con este rectángulo indicamos esta función g. Esto significa, esta máquina, la podemos pensar como que si le ingreso un número me devuelve un número. Si yo le ingreso, por ejemplo, un número x, me lo va a procesar de acuerdo a cómo sea la expresión. En este caso, lo que hace con ese número que yo le ingreso es restarle 3 y sacarle la raíz cuadrada. Ahí obtendríamos g de x. Y f, lo que va a hacer cuando le ingresemos el número, lo va a restar de 4. La idea de componer, si lo vemos desde el punto de vista de las máquinas, es conectar una máquina con la otra. Cosa que es factible porque la máquina acepta números, y en este caso si conectamos primero g y luego f, f va a aceptar los números que me entregue la máquina g. ¿Sí? Es decir, esto es importante. Yo puedo conectar estas dos funciones, estas dos máquinas, de dos maneras. Una es esta, la otra la veremos después. Conecto primero g, o sea que el número que ingrese acá va a ser procesado por g, y este número que yo obtenga como valor intermedio va a ser procesado por f. La idea es obtener una función que sea equivalente a interconectar estas dos. Estamos usando un lenguaje propio tal vez de los circuitos, pero puede servir perfectamente bien para entender lo que representa una función. Repito, yo ingreso un número, esa máquina o ese circuito electrónico me lo procesa y me entrega otro número. De más está decir que
tengo que tener en cuenta el dominio. No puedo ingresarle cualquier valor a la función. Tengo que tener en cuenta, repito, que ese número pueda ser procesado. Entonces, la condición que se tiene que cumplir para que yo pueda efectuar la composición, para que pueda obtener esa nueva función, es que los números que me va a entregar la primera máquina que conecté puedan ser procesados por la segunda. En el caso particular de esta forma de conexión, el conjunto imagen de G, como ustedes pueden apreciar, tiene que estar incluido en el conjunto de los valores admitidos por F, o sea que tiene que estar incluido en el dominio de F. Repito, esta es la condición fundamental. El conjunto de los valores que toma G tiene que estar incluido, podría ser igual, al dominio de F. En ese caso, cuando conectamos las máquinas de esta manera, decimos que estamos haciendo F compuesta con G. Esto se suele decir FOG. Y lo definimos de esta manera. FOG de X es, por definición, F de G de X. Primero a este X le aplicamos G, obtenemos G de X, y a ese resultado le aplicamos F. O sea que obtenemos F de G de X. Aquí tenemos representados el dominio y la imagen en forma vertical, con el eje positivo, el eje X en este caso, positivo hacia arriba. Vemos entonces que G, el dominio va de 3 incluido a más infinito, conjunto imagen de 0 incluido a más infinito. En el caso de F tenemos todos los valores reales y se está cumpliendo la condición fundamental. Por eso no tengo que hacer ningún tipo de restricción y puedo hacer el cálculo directamente. Si aplicamos la definición, FOG de X, por definición es F de G de X, va a ser F de la raíz cuadrada de X menos 3. Recordemos que la expresión de G es la raíz de X menos 3, raíz cuadrada. Entonces, F de la raíz cuadrada de X menos 3 va a ser 4 menos la raíz cuadrada de X menos 3. ¿Por qué escribo esto de esta manera? Recordemos cómo procesa la máquina F los números. Si yo le ingreso un número, me hace 4 menos ese número. Si yo le ingreso este número, raíz cuadrada de X menos 3, me va a hacer 4 menos precisamente ese número que es la raíz cuadrada de X menos 3. Esta va a ser la expresión de la composición de estas dos funciones. Cuidado, puedo componerlas de dos maneras. Acá tenemos una variante, F compuesta con G. Cuidado con la notación, porque cuando yo escribo FOG, en realidad primero aplico G y luego aplico F. Esta es la función que obtuve, la nueva función, cuyo dominio, como ustedes pueden apreciar, justamente porque hay una raíz de índice par, una raíz cuadrada, va a ser el intervalo que va de 3 hasta más infinito. Justamente esta región o esta semirrecta que tengo indicada acá. Vamos a la otra composición, a la otra forma de componer estas mismas dos funciones. Tenemos ahora lo que llamamos GOF, que por definición es G de F de X. Quiere decir que primero conecto F y a la salida le conecto G. O sea que cuando yo ingrese un número, primero me lo procesa F, obtenemos lo que llamamos F de X, la imagen de X a través de la función, y luego ese número procesado por G. Voy a obtener G de F de X. Comparemos con esta otra forma de conexión, donde primero tenemos G y después F. Acá tengo primero F y luego G. Igual que en el caso anterior, tengo que verificar que los valores que me entregue F puedan ser procesados por G, o sea que el conjunto imagen de F esté incluido en el dominio de G. Esta es la condición fundamental. Y aquí hacemos un gráfico. Recordemos que en el dominio de F tenemos a todos los reales. No miremos esto que está indicado en rojo, después lo vemos qué significa. Tenemos entonces, decía, dominio de F de todos los reales, el conjunto imagen también, porque F era la función lineal.
dominio de G de 3 a más infinito, imagen de G de 0 a más infinito, y podemos ver acá que no se cumple esta condición. Es decir, el conjunto imagen de F no está incluido en el dominio de G. O sea, que puede haber números que me entregue F que no va a poder procesarlo G. Esa es la clave. Recordemos que G era esta función. Si por ejemplo F me entregase el 1, me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos 3, o sea, raíz cuadrada de menos 2, que no es un resultado real. Entonces aquí lo que se hace es una restricción. Es decir, yo voy a quitar del conjunto imagen de F estos valores, o sea que voy a cortar la recta, voy a dejar los valores que vayan desde 3 hasta más infinito, voy a hacer esa mínima restricción, por supuesto, hablamos de mínima restricción, eso es lo que tiene sentido y así lo consideramos, pero esa restricción en el conjunto imagen me va a producir una restricción en el dominio de esa función. Esto es lo importante. Yo me tengo que plantear que como primero la máquina F es la que procesa y me hace 4 menos X cuando yo le ingreso un X, la idea es que ese valor que me entrega F supere o sea igual a 3, que son los valores que me puede procesar G, o a los que le puedo ingresar G. Conclusión. Resolvemos esta inecuación. Lo hicimos de esta manera para recordar esta propiedad, ¿no? Que en esta desigualdad, en esta segunda desigualdad, si yo pretendo hacer el despeje, multiplico ambos miembros por menos 1, y en este caso se invierte el sentido de la desigualdad y quedan los X menores o iguales que 1. Podría haber hecho el despeje de otra manera, sumar X en ambos miembros, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, y llegamos al mismo resultado. Esto es importante, tenerlo presente. Bueno, con esta restricción que acá surge también, fíjense que yo en el fondo estoy diciendo o preguntándome qué valores le puedo ingresar a F para que las imágenes estén dentro del dominio de G. Tengo esto. Este va a ser el dominio de la función compuesta. Van a ser todos los números reales, desde menos infinito hasta el 1, incluido el 1 porque acá tengo menor o igual. Si nos fijamos en la manera de obtener la expresión de la función, de esta nueva función, gof aplicado a x es g de f de x por definición, g de 4 menos x, f es esta función lineal. Recordemos que lo que hace g, a ese número que yo le ingreso le resta 3 y le saca la raíz cuadrada. O sea que voy a tener entonces g de 4 menos x, el número que yo ingresé, que ahora es 4 menos x, menos 3, raíz cuadrada. Si operamos en el radicando me queda 1 menos x, y aquí vemos también claramente que no puedo ingresarle valores mayores que 1 porque me quedaría aquí un número negativo. Hemos hecho entonces las dos maneras de componer las funciones. La composición de funciones no es conmutativa en general. Lo estamos viendo con este ejemplo concreto. Bueno, para hacer la composición de funciones no hay mayores problemas, es sencillo. Simplemente tener en cuenta cuando hay que hacer la restricción, como en este último caso, y después el cálculo, como ustedes pueden apreciar, es bastante simple. Decimos que la composición de funciones es una operación binaria porque necesitamos dos elementos para hacer la operación, en este caso dos funciones reales y la operación composición así como la definimos. En el próximo video vamos a trabajar con la función inversa. Decimos que es una operación unitaria porque, dada una función, si se cumplen ciertas condiciones, vamos a poder obtener la función inversa. Y algo que es importante
es que podamos determinar, dada una función compuesta, cuáles son las funciones componentes. En general se suelen componer las funciones elementales, como por ejemplo estas tres que tenemos aquí. F de x, esta cuadrática, g de x, la función logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, y h de x, la función conocida 1 sobre x. Con las restricciones que hagan falta, no las vamos a hacer, pero si por ejemplo queremos obtener gof, que es g de f de x, llegamos a esta expresión como ustedes pueden ver, logaritmo de x al cuadrado menos 1. La idea es que cuando yo veo esta función, pueda darme cuenta que tengo el logaritmo de otra función. Y esto va a ser muy importante cuando tenga que hacer otra operación con las funciones, que es la función derivada. Dada una función, yo voy a poder obtener, con las reglas que se verán, la función derivada, y en este caso en especial voy a tener que aplicar una regla que se llama regla de la cadena, pero es imprescindible que yo me dé cuenta cuáles son las funciones componentes. Que me dé cuenta que primero apliqué esta función, x al cuadrado menos 1, y a su resultado la función logarítmica. Del mismo modo, si tengo fog, aplico la definición, me queda el logaritmo al cuadrado de x menos 1. También es importante que me dé cuenta que es el resultado de haber compuesto dos funciones, la función logarítmica y la función x al cuadrado menos 1. Aquí tenemos h compuesta con g, es h de g de x, h del logaritmo es 1 sobre el logaritmo porque la función es 1 sobre x. Es muy sencillo el cálculo, hay que tener en cuenta, repito, las restricciones correspondientes, no las estamos haciendo acá, hay que hacerlas previamente. Aquí tenemos g compuesta con h, es g de 1 sobre x, o sea, el logaritmo natural de 1 sobre x. Hay una propiedad importante, que es la asociatividad. La composición de funciones es asociativa. Puedo hacer primero fog y luego componerlo con h. Me va a quedar fog de h de x, o sea, f de g de h de x, o bien podría ser f compuesta con g compuesta con h, o sea, hacer primero g compuesta con h y luego componerla con f, por supuesto en el orden que están acá, porque la composición de funciones en general no es conmutativa. Entonces me va a quedar f de g compuesta con h de x. Y podemos comprobar, y esto se puede demostrar, que efectivamente llegamos al mismo resultado. Vamos a hacerlo con este ejemplo, con las tres funciones que consideramos en un principio. F compuesta con g, o f de g de h de x, va a ser f de g de 1 sobre x, porque h de x es 1 sobre x. G de 1 sobre x es el logaritmo de 1 sobre x, porque la función g es el logaritmo natural. Entonces me queda f del logaritmo natural de 1 sobre x. Y f de cada x es x al cuadrado menos 1. Va a ser el logaritmo al cuadrado de 1 sobre x menos 1. Así se indica el logaritmo al cuadrado. Podemos colocar todo entre corchetes, elevado al cuadrado, o denotarlo de esta manera. Recordemos que en estos videos no damos teorías, simplemente resolvemos ejercicios. La idea es que vayan a los libros de texto, estudien, vean bien la teoría, analicen los ejemplos resueltos del libro, resuelvan y consulten. Eso es fundamental. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Chao.